Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando el Evangelio de San Lucas, algunos de los elementos en nuestro estudio bíblico sobre la propuesta de Jesús del Evangelio a través del pensamiento de la teología lucana. Como decía el cardenal Martini, el Evangelio de San Lucas es el Evangelio para los avanzados, es decir, hoy imagina, ¿verdad? Todos los que ya hicieron el camino de San Marcos, el camino de San Mateo, o sea, ya entonces de algo un poquitito más profundo, que es el Evangelio de San Lucas. Es importante, queridos amigos, que sepamos que en un estudio bíblico hay que mirar muchos otros elementos de lo que nosotros le llamamos las ciencias auxiliares. La Biblia necesita de muchas ciencias auxiliares. Hay que mirar todo lo que se pueda de las ciencias auxiliares, todo lo que es la lingüística, todo lo que significa el contexto histórico, todo lo que significa el aspecto arqueológico, todo lo que significa las costumbres, la sociología, incluso la psicología de ese tiempo. O sea, hay miles de elementos que nos ayudan para interpretar y para saber lo que esa comunidad cristiana en ese momento estaba queriendo transmitir, ¿verdad? Porque recuerden que es una iglesia. La Biblia, es decir, los evangelios y cualquiera de los libros de la Biblia se escriben en un tercer momento. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta porque lastimosamente con esa influencia protestante nosotros pensamos y decimos solo la escritura, ¿verdad? O sea, solamente la Biblia, como si fuese que la Biblia apareció así, no sé, del aire, ¿verdad? Entonces ese es un concepto erróneo, una mala interpretación en realidad de este gran sacerdote Lutero. Lutero fue un gran sacerdote, un dominico, era profesor de universidad en Sagrada Escritura, en Biblia, y sobre todo era un alemán también. O sea, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de personas que se sentaron a quemar pestañas, ¿verdad? El asunto es cuando uno agarra un libro de un gran pensador o un libro de alguien que te está queriendo explicar y que te está queriendo decir las cosas, pero con la profundidad, ¿verdad?, del tema, y agarra un cualquier, disculpen de hablar así, pero cualquier verdulero, por decir así, y entonces estamos arruinando. O sea, zapatero a tu zapato, dice luego por eso la frase. Aquí hay que entrar y hay que saber
Entonces, todos estos contextos históricos, todas estas ciencias auxiliares que nos ayudan después a reflexionar y a entrar profundamente en ese mensaje que se quiere transmitir. Porque el anda ya y cuaino, entonces ya pointe su vida, entonces ya pilla ya a cualquier lado. Eso es como tirar un penal y tirar fuera del arco. Para ante Ari, tener cualquier lugar, ya voy la de pelota, o peala y coagina, con muchas interpretaciones, sobre todo protestantes, ¿verdad? Entonces va a tirar al arco, a pum, o ya piso a moite a la luna, hija de esa gradería, voy la y pelota. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar simplemente por lo que lastimosamente después también hasta en muchas de estas interpretaciones, libre interpretación en Daye, cada uno dice tiene que interpretar cómo le inspira, dice lo que viene en su cabeza, el Espíritu Santo, lo que le dice, cada uno interpreta como quiere. Pero por favor, no, esto se escribe en un contexto histórico. Esto se escribe dentro de una iglesia. Iglesia que quiere decir comunidad. Anila ya que la palabra iglesia. Porque eso luego, por ejemplo, al no saber lo que significa iglesia, que es una palabra griega, muchos ya se asustan, ¿verdad? Y dicen, no, la iglesia, ahí mandé. O sea, como queriendo atacar, ¿verdad?, a un grupo de personas. Pero sin embargo, la iglesia no es un grupito de personas. La iglesia es toda la comunidad. Somos todos nosotros, somos iglesia en realidad. Todos nosotros. La humanidad es iglesia. Porque iglesia quiere decir el conjunto, ¿verdad?, de las personas, de la humanidad, del Adán. Es decir, de cada uno de nosotros, toditos. Sea de la tendencia de interpretación religiosa que tenga, igual es iglesia, porque es el Atuazú. Nosotros no podemos vivir fuera de un contexto eclesial. Nadie de nosotros puede vivir fuera de un contexto de comunidad. Para nacer luego, cada uno de nosotros necesitamos una iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Necesitaste de tu papá y de tu mamá. Esa ya es iglesia. Incluso en la reflexión después teológica, por eso nosotros le llamamos la iglesia doméstica, es decir, tu comunidad donde vos te desarrollás, donde vos nacés, donde vos venís al mundo. Eso quiere decir iglesia. Solamente que es una palabra griega, que después nosotros, no sé, en su significación decimos cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero nos vamos a lo esencial y lo fundamental, que es el aspecto de significancia inicial, la iglesia, la comunidad. Upebe coñandela ya desarrollada, upebe coñandela ya pobeñanderape. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, vamos a pensar un poco lo que el evangelista nos está queriendo transmitir y nos está transmitiendo aquí, que responde entonces a una situación concreta de la comunidad que él está viviendo, con esa comunidad. Él está respondiendo a los problemas de su comunidad, pero que a nosotros nos sirven estas respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros también vivimos dentro de una comunidad. Y haciendo, porque aquí está la analogía. Entonces no podemos tomar de una manera literal. La Biblia no se puede tomar de manera literal. Y menos Eva, porque el que grita más fuerte es el que tiene razón. Aquí no es el que grita más fuerte el que tiene razón. Aquí entonces tenemos que entrar primero en una profunda exégesis. Extraer, dice la exégesis, entender, en qué contexto histórico, por qué razón se escribió esa frase, ¿entendiste? De, por ejemplo, Rejola Hospital, carteles de silencio ahí, Amana piccolo moila silencio sirei kwa porango bebe en las asgaña ande ayuyana bebe. Pero sin embargo te pone silencio porque quiere decir que en su realidad, en el contexto histórico, o si no, en un lugar aquí no se puede estacionar. Aquí es prohibido estacionar. Porque hoy os va a estacionar, bebé. Entonces, las carteras a nivel de estacionarse. Y ese es el contexto histórico, queridos amigos. Porque la Biblia se escribe dentro de un contexto histórico, es decir, de una realidad que están viviendo, a la que nosotros queremos responder. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
El Papa se reunió con una delegación de monjes budistas tailandeses. Fueron al Vaticano para conmemorar los 50 años del encuentro entre el 17º patriarca budista, el venerable Somdech Phra Wanatrat, con Pablo VI en 1972. Francisco celebró el diálogo amistoso y la colaboración entre las dos confesiones. Les dijo que católicos y budistas tienen mucho en común. Il Buddha e Gesù hanno compreso la necessità di superare l'egoismo che genera i conflitti e violenza. El Papa pidió a sus invitados seguir uniendo fuerzas para construir juntos un mundo mejor. È nostro compito oggi guidare i nostri rispettivi fedeli a un senso più vivo della verità che siamo tutti fratelli e sorelle. E ciò comporta che dovremmo lavorare insieme per coltivare la compassione, l'ospitalità per tutti gli esseri umani, specialmente per i poveri marginati. Francisco se despidió de ellos con una bendición y esperando celebrar pronto otros 50 años de colaboración. El Papa ha aceptado la petición del obispo Luc Van Louis, quien no quiere ser cardenal. El obispo emérito de Ghent, en Bélgica, tiene 80 años y estaba entre los 21 miembros del clero que el Papa pensaba crear cardenales en el consistorio que celebrará el 27 de agosto. Según un comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Belga, el obispo Van Louis le pidió al Papa que no le creara cardenal para no herir la sensibilidad de las víctimas de abusos. Cuando era obispo de Ghent, Van Louis recibió críticas por no hacer lo suficiente para combatir los abusos en su diócesis. Este cambio no afectaría a un eventual cónclave, porque el obispo Van Louis tiene más de 80 años y por tanto no se habría convertido en un cardenal elector. El Vaticano ha publicado un desglose de las donaciones de los católicos dirigidas al Papa, conocidas como el Óbolo de San Pedro. El fondo se compone de una colecta anual de las diócesis de todo el mundo, así como de contribuciones individuales para apoyar las actividades de servicio llevadas a cabo por la Curia Romana y contribuir a las organizaciones benéficas que ayudan a los más necesitados. En 2021 el fondo registró un déficit de más de 18 millones de euros, con un ingreso de casi 47 millones de euros y 65 millones de euros en gastos. Esto continúa una tendencia a la baja en las donaciones al Óbolo de San Pedro. La recaudación de 2021 bajó un 15% respecto a la de 2020, que fue un 18% menor que en 2019. El Vaticano ha dicho que las pérdidas se vieron agravadas por la pandemia. El Óbolo de San Pedro se vio envuelto hace unos meses en un escándalo relacionado con la inversión del Vaticano en una propiedad de Londres en la que se perdieron unos 117 millones de euros, que en buena parte provenían del fondo. Tal vez por ello el Vaticano hizo una lista de cómo se habían gastado los fondos, con unos 55 millones de dólares enumerados para el funcionamiento de sus diversos departamentos, embajadas e iglesias locales, y casi 10 millones de euros dirigidos a organizaciones benéficas. África y Asia fueron los mayores receptores de ayuda y Estados Unidos, Italia, Alemania y Corea del Sur los mayores contribuyentes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas, adorado
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, este Evangelio maravilloso que se nos presenta, que viene a colación para nosotros y que nos ayuda sobre todo, ¿verdad?, a hacer un camino también, un camino hacia el futuro, un camino para la comunidad, un camino que se abre, pero desde un presente que vivimos, miramos el pasado y nos proyectamos hacia el futuro. Opea lo llevó a la ñande evangelista, opea la ñande ya el evangelista. Estábamos hablando anteriormente y volvemos a recalcar un poco con respecto a la resurrección, ¿verdad? Aquí hay muchos elementos con respecto a la resurrección. Hay más, ¿verdad? Hay más cosas. La resurrección de Jesús no se ha mostrado solamente en el sentido de su vida en Galilea, solamente en el sentido de Galilea, o la palabra de la Biblia y la comida. Ahí entonces lo de Emaús, ¿verdad? Sino que debemos avanzar, tenemos que ir más hacia allá para poder entender lo que significa entonces para nosotros, ¿verdad?, esto de la resurrección. Nos encontramos con el propio testimonio, ¿verdad?, de Jesús, que se aparece a Pedro y a los apóstoles. Entonces, Pedro y los apóstoles son los que aquí, ¿verdad?, nos están diciendo algo. Y bajo este testimonio, es decir, bajo esta propuesta de Pedro y los apóstoles, también nosotros tenemos que entender la propuesta ahora para nosotros. Ahí se escribe como una propuesta para Pedro, los apóstoles, esa comunidad que incluso nosotros decíamos al reflexionar y al mirar a estos dos discípulos de Emaús, en la cabalística numérica, el número 2, que significa la comunidad, quiere decir que está desilusionada, desanimada. Omano lleva nuestro Mesías, el que nos iba a liberar a Iboingo. En esa lectura decíamos, nosotros que confiamos, ¿viste? Nosotros que confiamos. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Le preguntó. Ellos le respondieron lo referente a Jesús de Nazaret, que fue un gran profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios. Y cómo nuestros sumos sacerdotes, etcétera, etcétera, lo entregaban, lo crucificaron. Vos sos el único que no conoces. Entonces, se está refiriendo aquí primero a esa pequeña comunidad. Pero recordemos, si estamos escribiendo ya cerca del año 80 más o menos, 80, 85, entonces quiere decir que lo que nosotros tenemos aquí es el fruto de una reflexión profundísima de años, no sé si decirle de elaboración, pero también sería de elaboración, por lo menos de una elaboración elucubrativa, ¿verdad? O sea, de pensamiento. Y también, ¿por qué no?, de escritos, ¿verdad? Porque nosotros decimos que hay una fuente, la famosa fuente, cuelle se dice, ¿verdad? O sea, también se hace un poco una repetición fuente y se dice, o sea, Q, cuelle, ¿verdad? Fuente Q. Bueno, pero en fin. O sea, se van elaborando aquí narraciones, se van elaborando pequeños pensamientos de lo que la comunidad está viviendo y recuerda, o sea, mirando la propia vida, el propio contexto, la propia situación, pero mirando en cómo Jesús vivió o viviría o respondería a esta situación concreta que vive la comunidad. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque entonces aquí nos hace entender que la Biblia, ese tercer momento que yo les estaba diciendo, se escribe dentro de una comunidad, respondiendo a una necesidad de la comunidad ante situaciones concretas de lo que nosotros estamos viviendo. A ver, ya en el contexto histórico. Las apariciones de Jesús resucitado enmarcan, según Lucas, un tiempo bien preciso de enseñanza y testimonio. Vea Surayana, vea la gatuña de Yaburosa Cucayeja, un tiempo bien preciso de enseñanza y testimonio. Coave, oígina, va eva la ñandeña en Boesea, va eva la San Lucas ñande en Boesea, va eva la Geisea ñandejina y testimonio, ¿verdad? Y aquí entonces
te pone y te dice, ¿verdad? Jesús que enseña. Y bueno, estuvo ahí con sus discípulos 40 días. Esa también es una significancia maravillosa, ¿verdad? Porque está entrando dentro de un contexto de lo que ellos piensan. El número 40, que quiere decir toda una generación. O peña de ya, 40 días. Estamos diciendo que toda una generación que se mueve, toda una generación, ¿verdad? Que necesitamos la propia vida, entonces, necesitamos para aprender, para conocer lo que el Señor nos va proponiendo. Y eso es lo que Lucas nos está enseñando. Y por eso es un contexto de enseñanza, siempre es un contexto de enseñanza. Se trata de un tiempo de testimonio. Jesús muestra que está vivo y que los apóstoles tendrán que proclamarlo posteriormente. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Nuevo Testamento. Amigos de Ñandillara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandillara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandillara Ñe'e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros
el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño.
Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Estamos reflexionando y estamos haciendo este camino tan interesante de San Lucas, lo que nos presenta en su Evangelio. Decíamos que hay más, ¿verdad?, con respecto a la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús no se ha mostrado solamente entonces en el sentido de su vida en Galilea o la palabra de la Biblia y la comida. Debemos ir más adelante, avanzar. Nos encontramos con el propio testimonio de Jesús que se aparece a Pedro y a los apóstoles. Entonces, las apariciones de Jesús resucitado enmarcan, según San Lucas, un tiempo bien preciso de enseñanza y testimonio, que son los 40 días. Es decir, lo que viene ahora a continuación. Ya se ha vivido los 12 apóstoles que están con Jesús, las mujeres que le acompañan a Jesús, o sea, todos los seguidores de Jesús, los discípulos, en vida. Pero ahora dice, hay más. ¿Y qué es lo que hay más? Y lo que justamente el Señor está enseñando después de su resurrección. Upea y poner allí cuami, lleva upea la San Lucas, hoy cuami y llega ñande, bueno, a ñande yara, o manoriré lleva, pero desde que Jesús ha resucitado, esa vida nueva, de nuevo se queda, dice, 40 días, según la teología de Lucas. Hoy acá hay 40 días más entonces después de la resurrección con sus apariciones. Aquí aparecen todos estos elementos indispensables para que entendamos nosotros o esa comunidad que es importante afirmar ciertos elementos de la fe. Pedro simplemente, o no sé, o alguno de los apóstoles, pecha que pellapo, porque orela roicua, orela rojendúa, entonces peña tendeana, a pellapo, a la orero, no. Aquí entonces, esta comunidad que reflexiona y entiende, y vienen las apariciones. Y ahí en las apariciones de nuevo Jesús comienza a enseñarles muchas cosas. Es decir, recordándoles de nuevo muchos de los elementos que ellos ya habían
escuchado, ya habían vivido cuando le tenían a Jesús en vida, pero que ahora dice, con sus apariciones Jesús les vuelve a recordar y les vuelve a decir y les vuelve a prometer incluso a ellos y por allá, bueno, lo último. Y eso sería como el testamento, ¿verdad?, que Jesús está diciendo. 40 días está de nuevo con ellos, donde enmarcamos la cuestión de la enseñanza y sobre todo del testimonio. Se trata sobre todo entonces de un tiempo de testimonio. Jesús muestra que está vivo y los apóstoles tendrán que proclamarlo después. Jesús muestra de que está vivo y es el testimonio más lindo. Por eso es enseñanza y testimonio. Enseñanza y testimonio. Las apariciones, queridos amigos, apeano tapea, anigeñanderezaray, lleva dentro de la catequesis, dentro de la pedagogía de Lucas, a el añanembo esea hina lleva. Porque Jesús, después de su resurrección, vamos a decir directamente así, ¿verdad? Pasión, muerte y resurrección, pero después de la resurrección, Jesús de nuevo se queda 40 días. Dijimos ya por la cuestión de una enseñanza y por la cuestión de un testimonio. Dos elementos que tenemos que subrayar. ¿Y por qué necesitamos de la enseñanza y el testimonio? La enseñanza es para que la comunidad cristiana vuelva a reflexionar, vuelva a pensar y mandó a llegar a su comunidad, a los discípulos, cuando él vivía y estaba en medio de ellos. Entonces, enseñanza. Ya segura ponara, ya ponara, va para la ñandella, ya puede, ya continuaba. Bueno, número 1. Pero ahora viene el segundo elemento, que es el testimonio. Y entonces el testimonio es principalmente para que ellos le vean, sientan y digan verdaderamente ha resucitado. Entonces el testimonio, 40 días que se aparece Jesús en medio de ellos, Jesús que vuelve a estar en medio de ellos, y la sorpresa y que dicen, ¿cómo? ¿Acaso no murió? No, aquí está vivo. Entonces, queridos amigos, esto es importantísimo, ¿verdad? Por eso es el Evangelio de los avanzados verdaderamente, para entender que la presencia de Jesús está en medio de nosotros, pero ya el Jesús resucitado. 40 días que también nosotros entendemos incluso dentro del significado bíblico. El número 40 significa toda una generación, toda una vida. Eso también ya nos hace pensar un poquitito más, ¿verdad? Que no tenemos que contar solamente un día, martes, miércoles, jueves, etcétera, ya es de 40 días. No, incluso el significado teológico va mucho más allá. Quiere decir que Jesús verdaderamente ha resucitado, que Jesús verdaderamente está aquí en medio de nosotros, que Jesús se está manifestando. Oye, esa acá, ñande ya esa pona, mamina va esa papeñan de yara o uñan de putibombo, hasayan de peipoye, cual calle. Es la manifestación del resucitado. Y entonces es principalmente un testimonio, tiempo de enseñanza para aquellos que puedan escuchar y recordar las palabras de Jesús. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos adelantando en este jueves la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, porque mañana nosotros tenemos la gran celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Y en la liturgia, cuando miramos un poco de acuerdo a la jerarquía también de nuestras celebraciones, ciertamente el Sagrado Corazón de Jesús, la misericordia de Dios por encima de una fiesta de nacimiento. Pero como Juan el Bautista es el más grande nacido de mujer, como nos dice la palabra de Dios, lo transportamos para el día de hoy, 23 de junio. Añanduve Ñandeyara Ñe'e a través del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 49, del 1 al 6. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llama desde el vientre materno. Desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mí una espada afilada. Me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante. Me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor, Israel. Por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi decreto está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Queridos hermanos, aquí entonces está una de las figuras más importantes dentro del Antiguo Testamento. Con Juan el Bautista termina. Con página lleva Pellagüero Guataba el Antiguo Testamento, Ñandeyara y Eva Ñandebe, o Shacaba lleva la Gentame o Guata allá. Lleva durante todo ese camino de historia de salvación Ñandeyara, aquí está el camino. Y llegará el momento en que enviaré a mi Hijo, es decir, al Mesías, al Salvador. Y justamente Juan el Bautista es el que da el escatón, es decir, el corte definitivo con el Antiguo Testamento, y ahora indica el Nuevo Testamento. Va a comenzar esta nueva historia. Hoy de Juan el Bautista es una de las características esenciales. De la Pichacuera, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, ya es acá, lleva Ñandeyara y añande. Este es el Mesías. Y lo encontramos en varios pasajes con esta característica de Juan el Bautista. Vaya papé Ñandeyara, lleva Ñandera Juja, vaya papé Ñandeyara, hoy cuave Ñandebe Cota Pepeaju. Pero para eso tenemos que estar atentos. Para esto también tenemos que vivir la misma característica de Juan el Bautista. Señalar el camino del Señor. Estamos llamados cada uno de nosotros a ser otros Juanes, otros Juan Bautista que puedan señalar el camino de Dios.
en la familia, en la sociedad, en nuestra patria. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Quorundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio para los avanzados, decíamos. Aquí entonces nosotros estamos reflexionando y entendemos que es, además de la enseñanza, entendemos que es el tiempo de testimonio. ¿Y qué significa este tiempo de testimonio? Jesús muestra que está vivo y los apóstoles tendrán que proclamarlo luego.
Esto decíamos nosotros como elemento fundamental, el testimonio. A ver, ya es sana, lleva. Porque si no, la comunidad también se desanima, lleva. De la ñaña en Bareilla ha resucitado, que esto, que aquello, andan ya en Baebe, ¿verdad? Por eso es que es importante. Usted a la ñande y cuana y cristianos hay. Y por eso que Lucas en su catequesis es muy concreto y va directamente para decirnos esto. Nosotros tenemos que demostrar y tenemos que allí, ya el cuabuana, ya es yacana, lleva. Este es el testimonio de la presencia, este es el testimonio de que verdaderamente el Señor ha resucitado. Está aquí en medio de nosotros. Pero también a la vez es tiempo de enseñanza, decíamos. Solo aquellos que escucharon sus palabras sobre el reino gozan de auténtico y perenne testimonio acerca de Jesús el Cristo. Es decir, la enseñanza viene a ser como el sahar, que decíamos, el recordar. El Dios que nos vuelve a recordar todo lo que ya nos ha enseñado. Vea, iba a cueñande, upea con anga, o moí beñande en ondepe, a upea ñande con anga, ñañe punu, ya güero guatá, a con anga ñande ña enduriré, porque ya es con el testimonio. Quiere decir que ya lo ponemos en práctica. Qué importante que es esto, ¿verdad? Porque o si no, muchos pensamos que la vida religiosa, la vida cristiana, la vida del seguimiento de Jesús se vuelven simplemente normas. Incluso algunas personas están con hay un menestado en la OWA. Qué exigente que es la iglesia. ¿Por qué es lo que pone tantas normas la iglesia? ¿Por qué es lo que pea? ¿Por qué es lo que pea? ¿Verdad? O sea, como queriendo cuestionar simplemente el aspecto de la enseñanza, el aspecto de las normas, el aspecto de lo que está escrito como para que nosotros podamos hacer un seguimiento. Y nosotros sabemos que esas leyes, que esas enseñanzas no son más que palabras, frases, reflexiones en las que encontramos el camino, pero ¿para qué cosa? Para aquello que nosotros le estamos llamando justamente testimonio. Porque testimonio dice que es muy en práctica. Entonces, si vos estás cuestionando las normas, las reglas, es posiblemente porque de ella pues la de testimonio. De ella vos. Entonces le cuestionaba o huye las reglas. No. Aquí es demasiado sencillo. Son los dos elementos. Son las dos piernas. Caminamos con las dos piernas. La enseñanza y el testimonio. Lucas entonces siempre nos habla, ¿verdad?, de estos dos aspectos interesantísimos, ¿verdad?, de esta teología de San Lucas, porque nos dice, por ejemplo, también haciendo la analogía con María y Marta, María que contempla, María que escucha la palabra de Dios. Eso es como decir que está escuchando las normas, las reglas, las enseñanzas. O ñandeyara quiere o apu duhina al final de cuentas es la enseñanza, son las reglas, son las formas como tenemos que vivir, cómo tenemos que impostar nuestra propia vida. Espérate con la enseñanza. Déjate porque entonces quiere decir que somos gentes muy superficiales y que al final de cuentas no estamos entrando en esa vida que después nos llevará al testimonio, la vida del testimoniar, la vida del mostrar. Y esa sería Marta, que es la obra, ¿verdad? Pero se dan cuenta que los dos elementos son importantes, porque primero tenemos que entonces escuchar. O si no es querer hacer las cosas también sin sentido. Ya pointe. Bueno, queridos amigos, qué hermosa esta teología. Nos invita a la práctica, pero para eso necesitamos primero conocer bien la propuesta del Señor. Y que la bendición de Jesús descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.